Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Vamos a empezar el tercer vivo de la colectiva de disidencias sexo-género-políticas en esta semana de conmemoración de Stonewall, de la revuelta de Stonewall. Este ciclo se llama Genealogía y Devenir de la Revolución Sexual desde Stonewall hasta ahora, y como seguramente muchos de ustedes ya sepan, este es el tercer vivo. El primer vivo lo hicimos con S. Montenegro, un compañero trans que tuvimos una charla muy interesante, muy importante, destacando aspectos fundamentales de la perspectiva trans en relación a las luchas por la emancipación LGTB. En el vivo de ayer estuvimos con Carla Morales, una compañera trans, también muy intenso, muy reflexivo y muy sensible. Y bueno, la idea de hoy es encontrarnos también a seguir debatiendo, escuchándonos y poniendo en común perspectivas múltiples, diversas, diferentes acerca de la historia de las luchas LGTB en este contexto. Mañana hay un último vivo con Alejandro Modarelli, también a las 20 horas, así que les invitamos a todos. Hoy en particular, en el vivo de hoy, nos va a estar acompañando Mabel Bellucci, activista feminista queer. Mabel hace muchos años que desarrolla un modo muy original e interesante de hacer genealogía en relación a las luchas LGTB, los feminismos, y bueno, hoy tenemos ganas de escucharla a ella y de también proponerles a todas las personas que van a estar presentes hoy viendo esto, un instrumento de reflexión y una posibilidad de encontrar otros modos de acercamiento a nuestras luchas, y siempre desde la perspectiva de encontrar canales comunes, de alianzas, de coaliciones entre los feminismos y los activismos LGTB y también queers. Así que bueno, bienvenides, muchas gracias a todos por seguirnos, por estar en estos vivos con nosotros. Para nosotros es muy importante y también muy emocionante poder hacer esto esta semana de Stonewall. Así que bienvenides y bienvenida Mabel. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, y creo que voy a plantear algunas cuestiones que hacen a nuestra historia de los feminismos y las disidencias sexuales. Y me alegro enormemente que hayan armado este ciclo con tanto esfuerzo. La verdad que me pone muy contenta que la colectiva pueda mostrarse públicamente con estas actividades. Bueno, yo básicamente... A nosotros también nos pone muy contentos y también creemos que es muy importante, porque tal como vos decís, ¿no? Como que de alguna manera la colectiva es, creemos nosotros, o con esa intención también lo hacemos, demostrar la voluntad de construir coaliciones. Y por eso me parece fundamental tu aporte hoy también. No sé si tenés ganas, mira, yo había pensado algo en relación a algunas preguntas en torno a lo que vos querías plantear. No sé si querés que lo hagamos de ese modo o preferís empezar conversando, digamos, planteando lo que querías plantear y después... un poco y después vamos dialogando. Dale, genial, Belu, bueno, perfecto. Yo voy a plantear lo que fue un anticipo de las marchas del orgullo, y básicamente el primer evento que se presentó para recordatorio de la revuelta de Stonewall. Esto fue durante la transición democrática, durante la etapa de la postdictadura. Recordemos que es un momento muy intenso
para la sociedad en su conjunto, porque la postdictadura lo que lleva es a una participación plena para sacar de ese atolladero que se encontraba en nuestro país, no solo por la dictadura cívico-militar, sino también por la guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces hay una gran intensidad de participación en todo lo que significa reconstrucción de nuestro país. En ese momento que es tan especial con el gobierno de Ricardo Alfonsín, es un momento pleno de los organismos de derechos humanos, pero a la vez también lo que tiene como peculiaridad este gobierno es que el ministro del Interior, Antonio Torócoli, es un fuerte homofóbico, lo plantea sin ningún problema y persiste la fuerte represión policial que venía desde la dictadura militar. Y básicamente va a provocar allanamientos, racias, persecuciones a homosexuales y a travestis. Él lo plantea en la revista El Porteño en 1985, le hace una entrevista a Enrique Sims y él dice que la homosexualidad es una enfermedad y que la va a tratar como tal. Va a implementar el control policial para romper los pequeños grupos que se estaban armando a lo largo del 83 al 85, grupos de homosexuales y también grupos feministas, ¿no? Bueno, así es que se decide en 1985, ya fundada la comunidad homosexual argentina, liderada por Carlos Jáuregui, y el grupo de autonomistas gays arman esta movida que se va a hacer en Parque Centenario el 28 de junio de 1985, pero con la diferencia que se va a llamar el Día Internacional de la Dignidad Homosexual. Le cambiaron el nombre, digamos, o le pusieron un nombre específico propio, digamos. De algún modo hicieron una primera operación, ¿no? Hicieron una primera operación de significación sobre la herencia. Claro, porque justamente la noción de orgullo es una noción muy cuestionada, no solamente acá, sino en toda América Latina también, porque se consideraba que orgullo era una forma pedante, que no remitía a lo que era la lucha contra la discriminación, contra la represión policial, no significaba absolutamente nada en ese sentido, dentro de ese marco histórico. Entonces, se leía como un gesto frívolo, ¿no? Se leía como una... Claro, como una superficialidad. Como una superficialidad. Y entonces dignidad remitía más a la lucha de los organismos de derechos humanos. Esto va a tener una fuerte discusión. Va a ser un momento de mucho debate interno, no solo dentro de lo que podría ser estos pequeños grupos de homosexuales. Quiero hacer también referencia que la noción homosexual era una noción paraguas, abarcaba a los homosexuales varones, a las mujeres, porque las mujeres se autodefinían como homosexuales. Esto en
en nuestro portal de Moléculas Malucas he sacado varios artículos en relación a la homosexualidad de las mujeres. Todavía no estaba la categoría de lesbianismo en circulación, y también remitía a travestis y trans, porque todavía no había colectivos políticos, es decir, había travestis trans como lo hubo toda la vida, pero no había colectivos políticos. Esto se va a dar recién en los años 90. Y estas tensiones también se van a mostrar en el mismo Stonewall, ¿no? Cuando Sylvia Rivera y Marshall Thompson tienen un fuerte enfrentamiento con los grupos homosexuales, que eran blancos de clase media, y ellas eran en travestis y trans, porque Stonewall era un bar de prostitución, donde casi no asistían los gays, pero sí básicamente las travestis, trans y las putas. Entonces después hay como una apropiación. Hay como unas conflictividades o unos roces de clase ahí, ¿no? Digamos, claro, desde que... raza, ¿no? Básicamente. Claro. Después el movimiento gay se lo apropia esta gran revuelta, que fue básicamente dada por travestis, trans, putas, en menor medida lesbianas y gays. Maricas. Claro, maricas sobre todo. Entonces, este debate que está en YouTube, que es muy interesante, Sylvia Rivero les plantea con mucho enojo diciendo, nosotras pusimos el cuerpo por el orgullo homosexual y ustedes ahora no nos dejan intervenir públicamente. Entonces vemos que hay una tensión que se va a presentar con mucha fuerza entre estas distintas identidades sexogenéricas. Acá, a diferencia de lo que acontecía en el norte, donde los movimientos eran muy fuertes, ¿no? Fines muy de los 70, principios de los 70, es decir, era muy fuerte el movimiento homosexual, las lesbianas, los movimientos negros, los movimientos feministas, eran básicamente de izquierda y anticapitalistas dentro del propio imperio, cosa que no sucedió en nuestro país, porque en la década del 70 eran como moléculas muy pequeñas, tanto los feminismos como el movimiento homosexual, con el Frente de Liberación Homosexual, sí lo que sí tenían un accionar muy intenso y que eso les permitía salir al espacio público, especialmente con la figura de Néstor Perlonga, ¿no? En relación a eso, Belu, estaba pensando recién cuando te escuchaba, que si bien vos decís, claro, son grupúsculos, acá está como más atomizado y más fragmentado, ¿no? Son grupos relativamente pequeños, pero digo, para mí hay una impronta de clase en el discurso del FLH, en la revista Somos y en sus producciones, que es muy notoria en el sentido de que se nota la extracción de izquierdas de les militantes del FLH, al menos de sus caras más visibles, por ejemplo la de Perlonger, ¿no? Que está criticando, por supuesto, a la izquierda tradicional por ser una izquierda homofóbica y expulsiva, pero no por eso ellos pierden la perspectiva de clase, ¿no? Cuando analizan cuáles son las dificultades de la disidencia. En Revolución, el manifiesto. Claro, el manifiesto, que es interesante porque ese manifiesto básicamente lo hace Perlonger, pero no aparece nombres, porque los manifiestos
en esos momentos eran colectivos anónimos, y también en la moral sexual en la Argentina, que es el primer documento que hacen conjuntamente con las feministas en 1974. Arman un grupo de estudio, que es el grupo de política sexual, y ahí arman este documento que nosotras lo trabajamos conjuntamente con Catalina Trevisache, y es es un documento sumamente interesante que pone en discusión las instituciones heterosexuales, la maternidad, la pareja, la familia, y también pone en discusión al capitalismo, ¿no? Bueno, entonces estos grupos, como bien vos planteabas, eran ínfimos, muy pequeños en relación a lo que acontecía en el norte, que eran movimientos de masas realmente. Después, frente a las dictaduras cívico-militares en la región, se produce como un retroceso hacia atrás. Entonces, cuando surgen la postdictadura, es como comenzar todo de nuevo, cosa que no ha sucedido en países donde no hubo golpes de Estado, como en México, en Cuba, Venezuela, Puerto Rico, ¿no? Como se puede hacer una genealogía sin ningún inconveniente de estos movimientos, porque no hubo ruptura. En cambio, en nuestros países, especialmente en el Cono Sur, se produce una fuerte ruptura y hay que comenzar todo de nuevo. Entonces, de ahí es que estos grupos empiezan a debatir internamente con mucha fuerza, no se llegan a acuerdos tan fácilmente, porque se tiene que empezar todo de cero, y básicamente todo de cero y en un contexto nuevo, en donde, en donde el modo en el que vos tenías de formular las demandas ya no es el mismo. Exacto. No lees los problemas de la misma manera, no tenés las mismas categorías de análisis, vos no estás posicionado desde el mismo lugar. Y básicamente quieren tener una diferenciación con el movimiento del norte, que ya es un movimiento hegemónico y que cruza toda la región y básicamente cruza gran parte de Occidente, ¿no? Los movimientos en Estados Unidos tienen esa fuerte influencia en América Latina y en Europa. Entonces acá lo que se necesita es diferenciar. Entonces va a haber debates en torno a la noción de orgullo, como estábamos planteando, y en torno también a la noción de homosexualidad. Claro, porque la noción de homosexualidad es una noción psiquiátrica que remite a enfermedad, a desviacionismos, a todo lo más... A trastorno, remite a trastorno, sí. Claro. Entonces, se empieza a buscar otras categorías y los homosexuales de San Francisco entran con la categoría gay, que significa alegría. Entonces, acá es repudiada la noción de gay, porque tiene que ver con esta cosa de frivolidad y que no va a dar cuenta de los trastornos que implica la discriminación y la subordinación de los no heterosexuales. ¿Sabés que en relación a eso estaba pensando qué impresionante ese contrapunto en el cual, por el cual en el norte la idea de
alegría, afirmar la propia sexualidad como un acto alegre, hedonista, eh, ligado al placer, al gozo, digamos que el discurso político pudiera tener alguna arista ligada al placer, al gozo, a la alegría, digamos, en Estados Unidos pudieron integrarlo de alguna manera y para nosotros en términos simbólicos era como imposible, ¿no? Integrar la idea de hedonismo aparece como mucho después, veníamos de junto una con el pinkwashing, digamos. terrible, ¿no? Que era la dictadura cívico-militar y la guerra de las Malvinas. Sí, sí, Entonces, tanático, un contexto tanático, en exacto. donde lo Entonces, alegre no tiene lugar como discurso no tiene político. lugar. Y además sentir, relacionar la sexualidad con el placer tampoco aparece. No, aparece como un plano identitario, ¿no? Es como paradójico, pero lo que aparece es como algo de lo identitario ligado a, bueno, no somos más los homosexuales porque tenemos que renunciar a esta categoría, porque esta categoría es del orden de la patologización, pero tampoco podemos hacer uso de los afectos ligados a lo alegre, lo pasional, lo placentero. Entonces hay que ubicarlo al discurso en un lugar complejo. En los 90, ¿no? En estos momentos no se va a hacer presente. Entonces, y la noción de orgullo, que en este momento está tan discutida, pero en aquel momento fue muy interesante porque permitía instalarse en el espacio público, salir del closet, que era muy importante, y además entrar en una identidad sexogenérica y política. Entonces, la noción de orgullo para mí fue muy interesante porque no solamente lo usaron estas identidades exogenéricas, sino después se empieza a aplicar también para otros movimientos. Es decir, todo lo que a vos te estigmatizaban, vos te lo apropiás, como la noción de puta, ¿no? Las putas feministas, que en un momento era un insulto y después ellas se lo apropian y lo afirman. Entonces, me parece que esta fue una política con mucha movilidad. Para mí fue muy rica que se presentó en todos estos movimientos que en ese momento se denominaban minorías sexuales. Esto hay que tenerlo presente porque justamente la heterosexualidad como régimen político era la hegemonía. Entonces, estos grupos estaban por fuera de la heterosexualidad como régimen político y entonces se autoconsideraban minorías sexuales. Después, hacia los 90, todas estas categorías van a cambiar totalmente porque ya va a haber grupos mucho más grandes y donde ya no va a haber estos debates entre pequeñas tendencias, sino ya se va a unificar un discurso para empezar a implementarlo básicamente con las coaliciones. Entonces tienen que tener como algún discurso sostén para después entrar a coalicionar como se va a dar hacia fines de los 80 y a principios de los 90. Bueno, entonces deciden hacer este día y lo hacen pequeños grupos. Estaba también el movimiento del MAS, que era el movimiento al socialismo, donde allí estaba en ese momento liderado por Luis Zamora, y había un grupo de homosexuales, tanto de mujeres como de varones, y crean una corriente en el interior del MAS, en Buenos Aires, y entonces ahí van conjuntamente con la CHA y con
con el grupo de autonomista, que básicamente estaba Gumer Mayer, el artista plástico, que es el que presenta más cantidad de debates, porque la CHA ya quiere institucionalizarse, ya quiere ingresar a dialogar con los organismos de derechos humanos, con los partidos de izquierda, con los partidos de centro izquierda, con los feminismos. Entonces necesita una institucionalización. En cambio, Mayer plantea una discusión y considera que hay que autotitularse putos. Entonces, hay fuertes debates que se van a presentar en la revista El Porteño, en artículos, en la sección de lectores, donde van a debatir básicamente Carlos Jauregui y Gumer Mayer, y también a veces va a intervenir muy poco Néstor Perlonger. Ya él estaba en un exilio que él llamó exilio sexual, que estaba en Sao Paulo, y ya él está abocado a otras cuestiones. No le interesa el tema ni de la transición, ni tampoco la conformación de grupos homosexuales. Ya él está metido básicamente con lecturas de Guattari, Deleuze, interviene una sola vez, tratan de convocarlo para seguir armando la CHA, y a él no le interesa intervenir. Bueno, va a haber como 10 compañeros alrededor que hacen una vuelta por Parque Centenario, y estamos hablando de una militancia, como se llamaba en ese momento, no se llamaban activistas, sino militantes, que venía una categoría que venía de los años 70, eran blancos, como era también blancos el movimiento feminista, las agrupaciones feministas. Esto va a cambiar, por un lado, con los feminismos, va a cambiar con los encuentros nacionales de mujeres, donde ahí ya va a haber otras identidades que vienen de las provincias. El marrón va a empezar a primar, y en las minorías sexuales, con el ingreso de las travestis que provienen de sectores populares y básicamente de la provincia de Salta. Son sectores muy pobres y que van a darle una fuerte discusión a esa militancia blanca de clase media universitaria. Entonces, bueno, ¿querés vos preguntarme algo? Yo estaba pensando en varias cosas mientras vos hablabas, que era lo siguiente, en la figura de Néstor Perlonger, ¿no? En particular, porque me estaba preguntando, pensando lo siguiente, a ver si me siguen este hilo. Si bien durante los 80 las reivindicaciones por la identidad tienen una carga muy importante porque venimos de la dictadura y la cuestión de la identidad es una cuestión crucial para ordenar las demandas sociales, por otro lado, estos grupos empiezan a construir un discurso más ligado a lo identitario, también lo homosexual, pero al mismo tiempo rechazar la categoría. Y al mismo tiempo, en el año 86-87, Néstor Perlonger, Cristian Ferrer y Osvaldo Baigorria desarrollan una acción muy marginal, pero que a mí me llama muchísimo la atención, que es una acción que realizan en Plaza de Mayo, creo que ellos 3 y 2 anarcos más, que es en contra del Documento Nacional de Identidad. Es una acción que se desarrolla que tiene como objetivo impugnar la existencia del DNI. Los tipos están planteando una política hiperdesidentificatoria
en algún sentido, al mismo tiempo que el país se prende fuego en relación a la cuestión de la identidad, ¿no? De las identidades individuales, de las identidades colectivas. Entonces pensaba en cómo el recorrido de Néstor Perlonger es un recorrido súper singular y personal en relación al recorrido del movimiento gay en la Argentina, ¿no? Cómo es una figura que tiene un pie dentro del movimiento, pero también tiene un pie en otro mundo, un poco, Perlonger, de alguna manera. Sí, Perlonger va a ser un orientador en cuanto a su compromiso militante, no solamente en la acción pública, sino también en la producción, porque era un tipo que escribía mucho, que no era muy frecuente. Este documento, La moral sexual en la Argentina, es el primer documento que aborda las sexualidades y es un documento de 10 páginas. Él va a trabajar con Osvaldo Baigorria con mucha intensidad, pero a la vez también él es un militante de coaliciones. Esto es muy importante, el sesgo que tiene Perlonger. Él considera, y esto lo plantea en Sexo y Revolución, y también en La moral sexual en la Argentina, que las aliadas fundamentales para los homosexuales son las feministas. Eso te iba a preguntar en relación a esa alianza, pero si me das un segundito antes de seguir nuestra conversación, quisiera reforzar para las personas que nos están viendo que pueden hacernos preguntas, comentarios, que nosotras las vamos a retomar para poder alimentar nuestra conversación también, así que no se priven de comentar y preguntar. En relación a esto que vos marcás, Belu, del vínculo con el feminismo, me gustaría que desarrollaras un poco más, que nos cuentes un poco más, digamos, cómo fueron estas relaciones, ¿no? Entre la constitución, de alguna manera, del movimiento gay en Argentina y el feminismo. Y más aún en relación a la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, de qué modo la agenda del aborto o la agenda de los derechos sexuales y reproductivos se hace una agenda común, si es que se puede hablar de una agenda común. Sí. Bueno, básicamente en ese momento el movimiento feminista era básicamente heterosexual. Se centraba, yo voy a hablar de Buenos Aires, se centraba en Lugar de Mujer, que realmente era un espacio de orientación feminista, así se denominaba, y por ahí pasaba la gran movida del feminismo de ese entonces, que era el feminismo blanco, heterosexual, de escritoras, periodistas, mujeres universitarias, eran muy clase media. Y había pequeños grupos que empezaron a emerger desde el Lugar de Mujer de lesbianas. Pero Lugar de Mujer nunca le dio lugar a las lesbianas. Entonces, se tenían que reunir en la cocina. Wow. Esto aparece en una nota que escribí sobre Codo a Codo, la primera publicación lesbo-feminista de Buenos Aires, donde ahí relatan cómo eran discriminadas, porque el feminismo heterosexual, como estaba tan interesado en ingresar a las instituciones y básicamente al Estado, baja 3 lemas fundamentales del movimiento feminista. Es el aborto, el lesbianismo y la prostitución. De esos temas no se va a hacer cargo.
se va a hacer cargo mucho más adelante. Entonces, las lesbianas empiezan a tener una tensión con ese feminismo heterosexual que directamente las bloqueaba. Y en 1988, el 8 de marzo, aparecen en la Plaza de Mayo, en la Plaza de los Congresos, conjuntamente con la Comisión por el Derecho al Aborto. Ahí van a surgir un grupo que va a ser Cuadernos de Existencia Lesbiana, que va a ser Ilse Fuscova, que se va del lugar de mujer justamente por este rechazo y arma su grupo en su casa. Y también va a estar una figura que es muy interesante y poco conocida porque queda tapada por Ilse Fuscova, que es Elena Napolitano. Elena Napolitano fue una lesbiana que no tenía una vinculación muy fuerte con el feminismo, pero ella le interesaba remarcar su condición lésbica, ¿no? Esto no pasaba con las mujeres que integraban la CHA, porque se consideraban homosexuales y no querían utilizar el nombre de lesbianismo porque era como muy político, ¿no? Claro. Era un compromiso que no querían tener. Entonces, Elena Napolitano es la primera que se asume como lesbiana, está en el grupo federativo gay, junto con Marcelo Benítez, y ella desde muy joven empieza a activar junto con gays, que no era muy frecuente porque el movimiento en ese momento de los feministas eran separatistas, ¿no? Claro. Entonces, ella activa con homosexuales y sale a hacerse pública cuando todavía no había lesbianas públicas. Y aparece en una revista, en una entrevista, y además ella repartía por la calle volantes hablando sobre la situación de las lesbianas. Era una mujer de sectores populares, de La Matanza, era una excelente cantante de blues y además, bueno, en un momento colabora con Ilse Fuscova cuando es este 8 de marzo de 1988 con las cintas que se ponen ellas que dicen apasionadamente lesbianas. Y eso lo va a diseñar Elena Napolitano. Y después ella se aleja de los movimientos, pierde contacto con los movimientos, pero tenía una fuerte radicalidad, Elena, que no la tuvieron las otras lesbianas, y además era una integrante de las izquierdas, que no era muy del lesbianismo, ¿no? Y bueno, va a quedar totalmente tapada por Ilse. Esto más o menos es en detalles lo que eran los feminismos de ese entonces. Y Néstor Perlonger, desde el comienzo, siente que son sus aliadas. Bien, son sus aliados aquellos heterosexuales que reniegan de ser heterosexuales. No el planteo de Néstor Perlonger. Lo que pasa es que ahí está la cuestión esta de no hay que liberar a los homosexuales, hay que liberar la homosexualidad en cada uno. Exacto. Digamos, no hay algo así como después, digamos, yo interpreto que en cómo se desarrolló el activismo en los últimos 10 años, ponele, sí hay algo de la figura del heterosexual que implica cierto nivel de otredad.
Pero en ese momento, las alianzas con les heterosexuales eran viables en el sentido de que todavía no estaban ordenadas las demandas en términos de régimen de la heterosexualidad obligatoria, que es por ahí algo que para nosotros, les activistas LGTB contemporáneos, está más marcado, ¿no? Como la figura de el paqui o la paqui, que ahora se hace como más difícil desandar esa historia. Paula, en ese momento también, había una fuerte diferenciación y tensión con el mundo heterosexual. Básicamente, desde los homosexuales había una fuerte tensión con el mundo heterosexual. Quizás no se expresaban de otros modos los debates. Quizás no estaba tan trabajado la heterosexualidad como régimen político, pero sí había tensiones y además lo sentían como un régimen opresor, que en realidad lo es, y como un régimen violento, que en realidad lo es. Por supuesto. Bueno, entonces... el heteropatriarcado, ¿no? Digamos, la idea de poder pensar en términos de heteropatriarcado o de régimen de la heterosexualidad obligatoria, son herencias que, digamos, me parece a mí que son conceptos o nociones que heredamos y que al mismo tiempo permiten que puedan ser utilizadas tanto por los feminismos como por los activismos LGTB. Entonces ahí hay también de pronto algunas lentes en común de ambos movimientos. Sí. También estaba pensando en una cosa. Pero quisiera cerrar la... Sí. Longer, porque vos me preguntaste y si no queda como no terminado el tema. Es como muy inaugural que en los años 70, mientras están las organizaciones político-armadas y los partidos de izquierdas revolucionarios, se haya conformado este grupo de política sexual que es justamente entre homosexuales y feministas que después van a ser lesbianas. En ese momento no se autodefinían así, pero en los 80 sí se va a dar. Y para él es muy importante la teoría feminista. Ya empiezan con una profunda lectura de Kate Millett, Shulamit Firestone, Simone de Beauvoir, todo lo que está alrededor y tratando de traer mucho material del norte, y ahí es como se arma este grupo de estudio, que es muy singular, pensando en el momento de la época que empiezan en 1974, ahí va a estar Sarita Torres, va a estar María Elena O'Donnell, va a estar Hilda Rice, Marta Migueles. Después también ingresa un español que es anarquista, que se dedica a demografía y pasa un tiempo con el grupo, no sé bien cómo se conecta, y él es el que introduce el debate del aborto, ¿no? Este español, porque venía de Estados Unidos, donde ya el debate del aborto estaba muy presente. Bueno, y así es como diseñan esta alianza que después se va a dar más hacia los 90, ¿no? Con compañeros de Gays DC. La comunidad homosexual argentina, Carlos siempre tiene presente esta cuestión, y también Carlos había estado viviendo 8 meses en París,
y, y ve cómo también las corrientes trotskistas hacen alianzas entre homosexuales y feministas. Entonces trae ese acople de París y ve las grandes movilizaciones en apoyo a la candidatura de Mitterrand, y entonces él dice, esto es lo que yo quiero hacer en mi país. Por eso se vuelve y ahí empieza a activar, a militar en la comunidad homosexual argentina. La comunidad homosexual argentina quiere tener contacto con las feministas del momento, pero ese feminismo de ese momento era un feminismo separatista. Uh-huh. Entonces ellos saben de manera medio improvisada que hay una fecha clave para el movimiento feminista que es el 8 de marzo y que se hacen movilizaciones, entonces ingresan a las movilizaciones y, por ejemplo, las compañeras de ATEM, 25 de noviembre, los echan, ellos se vuelven a las veredas y después vuelven a ingresar y tratan de tener algún tipo de diálogo, pero es muy difícil en ese momento. Pero, sin embargo, con esta actividad del Parque Centenario que yo estaba comentando, que se da en 1985, va a haber adhesiones y entre las adhesiones va a estar el partido anarquista, que los anarquistas no tenían partido, pero bueno. Después el Partido Verde, que no se sabe quiénes eran, y entonces el lugar de mujer. Entonces yo empiezo a rastrear cómo es que aparece la adhesión de lugar de mujer. Claro, lugar de mujer, ahí las que todavía no se asumían como lesbianas tenían contacto con la comunidad homosexual argentina, con las mujeres que intervenían en la comunidad homosexual argentina, que se autodenominaban homosexuales, y entonces a través de ellas llega la adhesión. Entonces, Carlos, como Marcelo Ferreira y César Sigliuti, tienen muy en claro que quieren hacer coaliciones con los feminismos que no se va a dar en los 80 precisamente, sino se va a dar hacia los años 90, en el 93, y con más fuerza en el 94. Pero sí van a tener coaliciones con los organismos de derechos humanos, con la APDH, con la Liga Argentina del Hombre, que es del Partido Comunista, con el CELS, también con el Partido Intransigente, con el MAS, con la Democracia Cristiana, y también van a tener vínculos con el movimiento judío de derechos humanos de Hermann Schiller. Es el primer organismo de derechos humanos que los va a acompañar un 24 de marzo. Las madres van a tener tensión con los homosexuales, básicamente Eve de Bonafini. Eve de Bonafini colaboraba en El Porteño también, y cuando Mayer pone cada vez más en tensión los debates y publica una poesía que se llamaba El Ojete, entonces Eve de Bonafini se indigna y le plantea al director, a Levinas, que los tiene que echar. Entonces Levinas dice, no, yo no voy a hacer absolutamente nada de todo eso. Entonces ella se va y rompe con El Porteño. Y después, recién en los 90, se va a dar un vínculo a través de Nora Cortiñas, pero también en los
80 se va a dar con Laura Bonaparte. Laura Bonaparte va a ser una figura trascendental, no solamente para la comunidad homosexual argentina, sino también para los feminismos. Laura, una psicoanalista socialista que se había exiliado en México, vuelve y es la que entra en la Comisión por el Derecho al Aborto, porque ella trae el planteo del debate del aborto y también trae el planteo para la comunidad homosexual argentina sobre la libertad de disponer sobre tu propio cuerpo. Ella decía, si nosotros no disponemos sobre nuestro propio cuerpo, ¿sobre qué vamos a disponer? Y esto los marca fuertemente, y entonces empiezan ahí a tener una formación, una capacitación que se va a dar con Laura Bonaparte, y más tarde con Ilse Fuscova, que le trae material que ella traduce, que trae de Estados Unidos y también de Alemania, de Adrian Rich y de Monique Wittig. Entonces ellos van a empezar a tener lecturas feministas y ahí van a tener un discurso mucho más abierto en torno a estas relaciones que van a tener con tanto Laura como con Ilse. Y escúchame, Belu, estaba pensando también en el proceso de reapropiación del término gay y, y pensaba en cómo este conjunto de compañeros y compañeras que ya están más organizados y que ya están pensando en términos de coalición y que ya están teniendo agendas comunes con el feminismo. Viste esta organización Gays por los Derechos Civiles, digamos que es una organización que utiliza la palabra gay abiertamente. Pensaba cómo fue recibida o cómo fue entendida la aparición de esta organización en el contexto en donde todavía la palabra estaba asociada a la frivolidad o a la colonialidad, y cómo fue de alguna manera que se fue desarmando ese proceso para ir incorporando cada vez más las palabras más propias, digamos, incluso la sigla, ¿no? LGTB, digamos, digamos, ¿cómo fue ese proceso por el cual se va desencriptando eso? Bueno, evidentemente ahí tenían un conflicto que resolver porque no querían llamarse homosexuales por lo que remitía a ser homosexual. Entonces se instaló la noción de gay, que evidentemente es un anglicismo, es un modelo de homosexual que exporta a Occidente, Estados Unidos, que es un modelo diferente de lo que era el homosexual, en tanto que estaba más vinculado a las izquierdas, a las luchas. Acá la condición de gay está como desde un lugar del consumo, desde un lugar del reconocimiento de los sectores medios. Bueno, pero se comienza... Tiene que ver también como por dónde va, digamos, hacia dónde va el movimiento cuando empieza a pensarse a sí mismo, bueno, puto, en realidad la identidad es puto, en realidad la identidad es marica, digamos, ¿no? Claro. Como se van pasando procesos hasta que se consolidan formas regionales y locales de nombrarse. Claro, eso es lo que plantea Mayer, ¿no? Reivindicar la noción de puto, la noción de marica, cosa que tanto la CHA como Gays por los Derechos Civiles dejan a un costado. Estas nociones que son realmente revulsivas, ¿no? Porque ser puto no es lo mismo que ser gay. O ser marica no es lo mismo que ser gay. Pero Gay por los Derechos Civiles se abre hacia los 90. Ahí ya ingresa Alejandro Modarelli, que va a tener un lugar muy protagónico dentro de Gays por los Derechos Civiles.
Y justamente el planteo ya va a ser no seguir teniendo la agenda de los organismos de derechos humanos, porque es una agenda que a ellos no los incluía, sino empezar a tener su propia agenda. Esto va a ser la peculiaridad de Gays por los Derechos Civiles, por eso se llama derechos civiles, van a empezar a reclamar en cuanto a su condición no heterosexual. Hasta el momento esos reclamos no estaban tan presentes, sino querían incorporarse, pero no tener esa identidad propia que va a tener Gays por los Derechos Civiles. Y Gays por los Derechos Civiles, ahí sí va a ser coaliciones mucho más sólidas. En el 93 formamos el Frente de Democracia Avanzada, ahí va a estar incorporado Gays por los Derechos Civiles, va a estar incorporado también Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Nora Perquiñas, con Laura Bonaparte, con Perla Weiserman. Va a estar incorporado la Comisión por el Derecho al Aborto, con Dora Kolodesky. Es decir, va a ser una cantidad de movimientos y con un grupo de intelectuales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahí es donde yo empiezo a activar y conozco a Carlos Jáuregui. Carlos en el 94, con la reforma constitucional, toma como propio el aborto, ¿no? Empiezan a salir numerosas solicitadas con la aparición del grupo Madel, que somos un grupo de feministas que estamos en contra de instalar la noción de lo que significaba para el menemismo ay, espera que me atranqué. Lo que significaba para el menemismo digamos, una coalición o una alianza de ese tipo, derechos humanos, línea fundadora de madres, grupos gays, grupos feministas, como que se conformaba algo raro. La vida desde la concepción. Entonces, que justamente la quiere introducir en la reforma constitucional, y de ahí surge Madel como un movimiento donde estábamos muchas de las compañeras de la campaña en Madel, y bueno, nos opusimos dentro también de la Asamblea Constituyente para que no salga esa cláusula. Y ahí entonces aparecen una cantidad de solicitadas donde van a aparecer las firmas de Carlos Jáuregui, va a escribir algunas notas en página 12, Claudia Seltzer está a cargo del área de feminismo, minorías sexuales, y bueno, y le da lugar para que escriba Carlos, y entonces, y también Marcelo Ferreira tiene una vinculación estrecha con el aborto, inclusive tienen también vinculación con Dora Kolodesky. Bueno, y así es como asumen el debate del aborto en 1994 en adelante. Carlos muere en 1996. Me parece muy importante, como también, digamos, explicitar, visibilizar que la agenda del aborto no solo es una agenda heterosis, sino que tempranamente, mucho antes de la existencia de la campaña, mucho antes de la existencia de los talleres de aborto en los Encuentros Nacionales de Mujeres,
Año 93, 94, 95, las alianzas gays, lesbianas, mujeres heterosexuales en relación a la legalización del aborto ya estaban planteadas. Sí, Me sí. pregunto en relación a eso, como para ir cerrando, porque ya llevamos una hora más o menos, pero a mí me interesaba también como poder ubicar la figura de Loana en esta constelación de coaliciones previas, afinidades políticas previas, cómo emerge, cómo surge y cómo se reconfigura, ¿no? El campo de discusiones con su presencia. Las travestis empiezan a organizarse a partir de 1994. Y en eso tuvo una importancia radical Carlos con su equipo de abogados. Estaba la abogada Bani, que ella las va a capacitar, a preparar legalmente con todo el tema de los códigos contravencionales, contra la represión policial, que es muy fuerte contra las travestis, las llevan presas todo el tiempo. Entonces, ahí Loana empieza a vincularse con el grupo de Carlos en las reuniones de la calle del departamento Paraná, y ahí ella empieza como a tomar contacto con otros movimientos y a recuperar o a incorporarse a debates que desconocía. Entonces, en el departamento de Paraná, los viernes se hacían grandes reuniones y circulaba muchísima gente y Loana estaba muy presente en esas reuniones. Y después ella comienza a vincularse con agrupaciones, con feministas, más que nada de forma personal. Y después que venimos del encuentro de Santo Domingo, el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en 1999, ahí damos una discusión con Josefina Fernández, Silvia Catala, Diana Mafía, que ingrese Loana siendo una travesti incorporándose a las filas feministas. Y ahí va a ser su trayectoria. Ella ya estaba vinculada con Dora Koledesky antes de esta situación, y ahí es como se vincula con los feminismos, y después ella elige con quién vincularse y básicamente se va a vincular con el lesbofeminismo, básicamente, ¿no? Esa es una cosa a destacar, ¿no? Cuando Loana elige de alguna manera quiénes van a ser sus interlocutores, interlocutoras, la presencia del lesbofeminismo ahí es ineludible y me parece que también es un paso muy importante en la alianza entre lesbianas y trabas. Sí, sí. Además, en un momento Loana se asume como lesbiana, ¿no? Y va a ser como su lugar dentro de los feminismos donde más cómoda va a estar. Pese a que, bueno, también después va a estar en el área de estudios queer que armamos con Flavio Rapizardi, con Silvia Delfino, con María Moreno en el 97. Ahí ella ya va a tener un lugar muy destacado. También estaba María Rashid. Y después ya va a entrar a vincularse con el mundo más académico, ¿no? Acá veo que hay varios comentarios. Si querés te comparto algunos comentarios que nos hacen.
Luis Barberio, nos dice Ángela Bani y Roberto Rangoni, dos aliados imprescindibles para las trabas de los 90, recorrían en plena madrugada las comisarías para asistir a las compañeras detenidas. ¿Los recordás? Sí, bueno, es lo que conté de Bani, que es la que las prepara legalmente para que ellas tengan herramientas para, si son detenidas, saber cómo hacer. Bani fue una figura muy importante para el movimiento travesti de esa época. Se la recuerda con mucho cariño. Muchas compañeras recuerdan a Bani por esta intensidad que tuvo de capacitarlas, que nadie lo había hecho, ¿no? Diferente a lo que significaba la represión policial, que fue tremenda. Bien. Bueno, Beluchis, te voy a leer algunos comentarios. Sí, cómo no. Nos dicen acá, Eli Cuñado, una compañera, dice, gays era de cheto. Claro, ¿no? También era una marca de clase utilizar la palabra gay. Dice, te amamos, Mabel, te decimos desde la colectiva. Ale Aimú pregunta qué pasaba internacionalmente en los movimientos de disidencias sexuales en esa época. Supongo que en esa época se refiere más bien como a los principios de los 90, ¿no? Yo creo que siempre hay que contextualizar las luchas del movimiento gay entre los 80 y los 90 en el marco de la crisis del SIDA, ¿no? Y cómo articula... No lo hablamos, mira, me olvidé. Ajá. Pero por eso lo comento, porque me parece que es inescindible del crecimiento y básicamente hacia finales de los 80 empieza una fuerte campaña para concientizar sobre el HIV-Sida, que ya se convierte en una pandemia, ¿no? No solamente gays, sino después van a ser también para travestis. Las luchas por concientizar sobre el HIV-Sida fue sumamente importante, y lo sigue siendo en este presente. Lo sigue siendo desde el presente, y ¿sabes por qué? También pensaba qué importante que es tener en cuenta cómo llevamos adelante en relación a esto que estamos diciendo, de poner en palabras, de construir una agenda política, un horizonte político común, la crisis del SIDA, porque pareciera que hoy que estamos viviendo una pandemia, y las personas dicen, no hay una pandemia desde el siglo XIX, como que la gente no se acuerda que hace 15 años teníamos una pandemia, pero es siempre la pandemia de otro, ¿no? Como que insiste en el sentido común. Y nosotros tuvimos una pandemia, la pandemia del SIDA, que fue global también. Fue muy fuerte. Digo, el sesgo heterocentrado de decir no existe una pandemia hace 100 años. Qué impresionante que en la sociedad todavía se lea en términos tan heterocéntricos la noción de pandemia. Hace 15 años teníamos una pandemia. Fue muy intenso. Yo eso lo recuerdo cuando conozco al grupo de gays por los derechos civiles, donde había un debate que no se resolvía, que era que algunos gays ponían en público todas las tensiones y las complicaciones que implicaba la pandemia, y otros eran negacionistas, como era el caso de Carlos, ¿no? Y una fuerte diferencia que tuvo con Mónica Santino. Mónica Santino fue una referente muy importante de la CHA en los años 90. Justamente Mónica ponía todo el tiempo en público lo que significaba la pandemia del HIV-Sida.
Esto no fue así con Carlos. Carlos lo negó, no lo tenía en su discurso. No así su hermano, porque su hermano quien se presentó públicamente como un enfermo de HIV y SIDA y lo siguió hasta último momento. Pero fue muy difícil hasta que no se logró el cóctel. Fue muy difícil ver cómo se abordaba. Por ejemplo, Alejandro Salazar, cuando fue presidente de la CHA, mandó a testear a toda la comunidad homosexual, que lo llevaron a Estados Unidos y tuvieron que esperar 2 meses para saber quién era negativo y quién era positivo. Y después no hubo contención cuando la mayoría sabía que era positiva. No hubo contención. Entonces, era una situación que no se resolvía tan fácilmente, ¿no? Claro, claro, Y muy aparte problemático. se resolvía con mucha rapidez, con mucha rapidez. Bueno, Belu, vamos a ir a la última pregunta porque ya tenemos que cerrar. La última pregunta, además, es bastante compleja, la de Nacho. Siguiendo este hilo histórico, ¿qué desafíos ves vos en la actualidad en la alianza de los feminismos y los movimientos de disidencias sexogénero? Bueno, mira, yo soy feminista queer, por lo tanto, siempre estuve en alianzas desde que conocí a Carlos Jauregui en ese momento se llamaban minorías sexuales, después se llamaron, no se llamaban disidencias como en este momento, eh, pero yo siempre estuve relacionada, vinculada con el movimiento. Desde el área queer hice muchísimas cosas con Flavio Rapizardi, básicamente sobre aborto. Con Flavio hicimos muchísimos talleres. En la última nota que apareció en Moléculas Malucas, ahí aparece las actividades que hacíamos con Flavio, por ejemplo, la mesa de varones para discutir sobre el aborto, que eso provocó muchas tensiones con el feminismo heterosexual, porque había una mesa de varones hablando sobre aborto, no había mujeres. Bueno, con Flavio pusimos muchas energías en relación al aborto. Flavio también estaba muy vinculado con la Comisión por el Derecho al Aborto cuando era Poledeschi, era el momento también de Izquierda Unida. Llevamos el debate también a Izquierda Unida con Flavio. Es decir, que yo siempre activé con movimientos de diversidad o disidencias, minorías sexuales. Yo no activo solo con mujeres, activo básicamente con feminismos y disidencias sexuales. Y en este momento estoy más que nada vinculada al movimiento gay, que estamos haciendo este portal, Moléculas Malucas, y yo no me veo sin activar con movimientos de disidencia sexual. No, Muchas gracias, Belu. bueno, Nosotros tampoco nos vemos, nosotras tampoco nos vemos sin intentar hacer el esfuerzo continuamente de construir esas coaliciones entre los feminismos y las disidencias sexogenéricas, el movimiento LGTB, las cuestiones identitarias, las cuestiones queers. Partimos de activar para poder construir esos marcos de alianzas amplios. Bueno, voy a... Sí.
participé, esto es como una genealogía de lo que después ustedes van a hacer con la colectiva de disidencias sexogenéricas en la campaña, ¿no? Porque esto también tiene una repercusión dentro de la campaña cuando presentamos estos debates con Flavio, con Dora, con Loana, ¿no? Por eso son tan importantes, porque es importante instituir una voz que dé cuenta de toda esa complejidad, de toda la multiplicidad en curso en relación a posibles horizontes colectivos comunes. Bueno, nos saludan gente que nos está mirando, que nos está escuchando. Nos dicen otra gran charla, felicitaciones. Muchas gracias por este momento, gracias, tremenda charla, gracias por la charla, participo por primera vez, encantada, saludos desde Viedma. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por mirarnos, por escucharnos y por discutir junto a nosotras esta noche hoy. Bueno, Belu, vamos a ir cerrando. Gracias a la colectiva, gracias al resto de los compañeros, gracias a Marce, que está tan atento, gracias a Luis. Bueno, felicitaciones por todas estas actividades y cuando quieran, siempre yo voy a estar junto a ustedes desde ya. Muchas gracias, amiga Belucci. Muchas gracias a todos por estar con nosotros acá. Y bueno, se viene el fin de semana del orgullo, así que a disfrutarlo, a hacer nuestro homenaje desde nuestras latitudes. Y nosotros acá, desde la colectiva de disidencias sexo-género-políticas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, queremos invitar a todos a participar, a que nos sigan en nuestras redes. Mañana vamos a hacer a las 20 horas un vivo con Alejandro Modarelli, imperdible, así que sería genial que todas las personas que nos están siguiendo hoy también nos sigan mañana y le cuenten a sus amigues y a sus compañeros de militancia, de activismo, a sus familias. Así seguimos multiplicando estas valiosas discusiones. Muchísimas gracias, Belu, te quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes y lo único que quería recordar que hoy es... recordamos el fusilamiento de Darío y Maxi. Es una fecha muy importante y bueno, y también tenerlo muy presente, ¿no? Totalmente, Belu, muchísimas gracias por recordarlo. Hoy es el aniversario de la muerte de Darío y Maxi y los muertos del pueblo son nuestros muertos, así que también es muy importante recordar que las jornadas de Puente Pueyrredón son un hito en la historia de nuestra militancia, que siempre es una militancia que va mucho más allá del sexo y el género, es una militancia para cambiar la realidad entera. Así que Darío y Maxi presente con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Adiós.